Es una bendición estar con ustedes en este día desde esta plataforma del reino de Dios. Y este es un tiempo que se lo agradecemos profundamente al Señor porque es y será un instrumento para instruir, para corregir, para enseñar, para ayudar, pero también un instrumento de salvación es y será. Un instrumento de salvación, de reconciliación, de volvernos a Dios, como me explicaba un pastor, de arrepentimiento y conversión. No solamente arrepentimiento, también conversión. De manera que este medio que nos ha regalado el Señor está disponible para el pueblo de Dios en cualquier lugar del mundo. Y es nuestra oración que efectivamente pueda llegar a todo lugar y hermanos y hermanas se conviertan en corresponsales, propagadores, atalayas de lo que Dios está hablando por este medio. Este no es un medio de entretenimiento, es un medio de confrontación. Porque así como el mundo está siendo confrontado por las tinieblas, por los vicios y corrupciones, así también la iglesia tiene que confrontar con la verdad, con la revelación, con la autoridad, con la palabra del fin y decirle al mundo, hay una sola verdad que es Cristo y su palabra. Así que nos da mucho gusto estar con ustedes. Estoy compartiendo este día con el pastor Robert Toribio. Es un hermano muy querido, un amigo y sobre todo un hombre de Dios llamado a hablar y a conducir la palabra a esta generación que es indescriptible lo que está pasando. En estos días yo me enteré, Robert, en la introducción, ¿verdad? Aunque no es el tema. Sí. Me dice, mire pastor, para que usted sepa, está en operación una cosa ahora que es algo así como asexual. Eso quiere decir que hay gente que dicen, yo no sé de qué sexo yo voy a hacer mañana. No sé de qué sexo. Y entonces cuando se levanta mañana dice, hoy yo me siento mujer. Después se levanta otro día, yo me siento hombre. Pero otro día se levanta que se siente un perro o un gato. Y eso está. Y los gobiernos del mundo apoyan eso. Y establecen leyes para que se respete eso. O sea, las cosas que estamos viendo hoy, eso ni se contaba en Sodoma y Gomorra. Una sociedad liberal. En extremo. En la corrupción. En extremo. Una sociedad de un libertinaje moral que no tiene calificativo, pastor. Sí. Usted no tiene cómo calificar lo que está pasando ahora y tiene un nombre eso que le dije. Lo que pasa es que no me lo aprendí, porque hay que aprenderse demasiado cosas de este tiempo. Pero la síntesis es que hemos llegado a un estado tal de depravación moral que toca las puertas del alma de nuestros niños y jóvenes y que toca las puertas de la iglesia del Señor. Y tenemos que tomar posiciones espirituales, cuéstenos lo que nos cueste. Sí, porque esto lo que hace es reflejar la realidad espiritual en la que se encuentra la humanidad, que la Biblia le da respuesta. Claro. Es una condición caída, que ha caído de la posición, que ha deformado el diseño de Dios, total, que ha distorsionado su propósito, y lo vemos expresado en la sociedad, y lo lamentable es que de manera progresiva este mal va dañando. Va dañando. O sea, dice la Biblia que va de mal en peor. En peor. O sea, es un progreso en maldad. Ahora bien, el discurso nuestro incluye sobre todo un punto. No todo está perdido.
hay luz en la tierra, hay una puerta abierta, Claro. y esa es la iglesia que Cristo ha dejado Así es. para que propague el mensaje de salvación y un modelo de vida conforme al diseño de Dios. Amén. Y creo que tenemos una gran tarea como iglesia, y el tema que vamos a continuar hoy de alguna manera está muy conectado a esto, porque se necesita una iglesia no solo correcta moralmente, sino una iglesia que opere en el recurso del poder del Espíritu, porque pudiéramos orientar, aconsejar, pero hay una realidad espiritual que hay que contrarrestar, y para eso las armas espirituales nosotros las tenemos. Amén. Amén. Yo creo que sí, pastor. Y es en consonancia con el principio de que Dios levanta hombres y mujeres en cada generación para que sean contestatarias a esa generación. Aleluya. Por ejemplo, fíjense, a Dios solamente le bastó Noé en el principio para que él le hablara a su generación. Yo no sé si los hijos predicaban, no sé si su mujer tampoco, pero Noé fue el pregonero de justicia, ¿verdad? Y con él a Dios le bastó para confrontar a su mundo. Hoy el mundo es inmenso, 8.000 millones de habitantes, ya se completó el número 8.000, y estos 8.000 millones necesitan a una poderosa iglesia, a una iglesia que tiene la revelación de Dios, a una iglesia comprometida con la salvación y el perdón de pecados por la sangre del Señor, a una iglesia que administra los recursos del Espíritu, que son los dones del Espíritu Santo, para ser capacitada, para ser entrenada, y decirle al mundo y decirle a las naciones: no es como dicen los gobernantes, no es como dicen las organizaciones sociales del mundo, no es como diga el Papa, quien sea, es como dice la palabra de Dios. Amén. Escrito está. Aleluya. Para eso tiene el Señor una iglesia. Y lejos de nosotros entretenernos, pastor, con chismografía y murmuraciones y cosas carnales que distraen y destruyen. Más que nunca la iglesia debe estar concentrada. Eso es. Y es una gran responsabilidad, porque estamos viviendo en un mundo con muchos colores, con muchos sonidos, con muchas luces, y eso genera mucha distracción. Entonces nosotros como pastores y el rebaño en general tenemos un compromiso de estar concentrados en lo que nos han llamado a hacer. O sea, tenemos que estar concentrados en eso. Podemos hacer todo lo que nos corresponde en nuestra vida familiar, laboral, académica o profesional, social. Sin embargo, en toda esa actividad, nuestra concentración debe estar puesta en la misión de la iglesia en esta tierra, que es predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, y de esta manera expandiendo el reino de Dios, y a la vez trabajando en la edificación de la iglesia, que es la congregación de los redimidos. Así es. Sí. Lugar de congregarse, todo el mundo debe congregarse. Usted no puede hacer de su mente una iglesia, ni de su casa una iglesia solitaria. Sí. Hay que congregarse, todos los hijos de Dios deben congregarse en un lugar como cuerpo, ¿verdad? Para que como tal puedan dar un testimonio público. Amén. Y al mismo tiempo, como comunidad de fe, ser proclamadores de una palabra que nos une y nos convierte en una familia de Dios. Definitivamente. Bueno, yo creo, pastor, que de esta manera damos inicio a nuestro podcast de hoy. Un buen intro. Y sí, ya dimos una introducción, pero reiniciamos deseándoles un feliz año 2023 a cada uno de ustedes.
estamos convencidos de que el Dios del 2023 sigue vivo, activo en el 2023. Perdón, el del 2022 sigue activo y vivo en el 2023. Por tanto, iglesia, los tiempos están marcados en las Escrituras. Hay bendición para el que camina con el Señor. Así que vamos arriba. Amén, amén. Y es bueno aclarar que esta palabra de hoy, usted la va a estar recibiendo. Si la recibe hoy, estamos comenzando el mes de enero. Pero si la recibe en junio, o en mayo, o en noviembre, como quiera, está dada para el 2023 y más allá. Amén. La ventaja de esta palabra es que queda ahí latente, viva, vida. Yo he visto programas del Club 700 de cuando Pat Robertson era que lo dirigía. Yo recuerdo que Azarías fue el director aquí en la República, Azarías Silva, por allá al principio de los 80. Y yo he visto el Club 700 años y años y años después, y la palabra sigue igual, el testimonio es igual, la verdad es igual, porque la palabra es una y el testimonio es uno, no importa el tiempo en que lo recibas, que lo leas o que lo contactes. Así que esta palabra será buena y útil en el tiempo que usted la reciba. Amén. En el nombre del Señor. Hablábamos de los dones, porque los dones también es el equipaje, ¿verdad? Sí. Que nos da el Espíritu Santo para precisamente operar en este tiempo y en todos los tiempos con la sabiduría que da el Espíritu, con la capacidad que da el Espíritu Santo. El don es una capacidad. El don es un equipaje. El don es algo que tú no lo desarrollas, que tú no lo aprendes en un seminario, es algo que tú lo recibes después que tú te conviertes al Señor. Vamos a ver ahí una cantidad, una lista tremenda de dones. Hemos recopilado como 20 dones. Y aquí en 1 Corintios 12 hay 9, ¿verdad? Pero mire qué interesante esta palabra y cómo comienza el apóstol Pablo, y le habla a los corintios de una parte, le habla a los romanos de otra parte de dones, ¿verdad? Sí, sí. Y eso me gusta mucho porque es como los corintios necesitan entender estos dones. Sí. Los romanos necesitan entender estos dones. Según la realidad de cada lugar. Según la realidad de cada congregación. Pero todos están vigentes. Todos están vigentes. Nadie, como hemos dicho siempre hasta la saciedad, tiene ningún derecho espiritual, ninguna autoridad espiritual para decir, bueno, de estos dones, aquí de estos 9 de 1 Corintios, ya no están vigentes tal don, tal, No, eso no es así. Adiós, pero venga acá. Pero si fuera así, fuera un desastre. Sí. Fuera un desastre. No. El Espíritu Santo que los dio en el principio de la iglesia es el mismo Espíritu que hoy opera en la iglesia y que hoy sigue activo con los mismos dones. Igual. No ha cambiado. El Espíritu Santo no es de un tiempo. Dios no es de un tiempo. Jesucristo no es de un tiempo. Es eterno el Padre, es eterno el Hijo, es eterno el Espíritu y de un eterno presente. Es importante, pastor. Un eterno presente. Es importante entenderlo porque usted sabe que hay corrientes doctrinales que enmarcan la actividad y vigencia de los dones del Espíritu a un tiempo. A un periodo. Exacto. Y de acuerdo a cómo ellos interpretan es que creen y así enseñan. Por tanto, así rechazan. Así es que opera esa iglesia. O sea, esa iglesia opera sin la manifestación, por lo menos de la mayoría de dones del Espíritu, pero no solamente que ellos se limitan, sino que asumen tener la verdad absoluta sobre el tema de los dones.
por lo cual rechazan otro tipo de interpretación o aplicación, aunque vean los frutos. Así es. Claro, también hay que entender que incluso en 1 Corintios 12, el carácter de ese tratado acerca de los dones es la corrección, la organización, pero jamás la descalificación. Ni la anulación. No, porque ¿cómo inicia? Que no quiere que ignoren acerca de los dones. Exacto. Es decir, que aunque procede a ordenar, porque el mal manejo de los dones no anula ni descalifica los dones, por supuesto, sino que no. El manejo. Sí, porque es que una cosa tan grande como algo que es propiedad del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, y viene a depositarse a un vaso de barro, como somos nosotros, lleno de emociones, lleno de situaciones, y una cosa tan grande del Espíritu viene a morar a nosotros. Va a pasar de todo, nos vamos a equivocar, vamos a manejar mal, vamos a tratar con exceso unos y vamos a menospreciar otros y va a pasar de todo, pero eso no anula el don. No. Eso lo que dice es que está colocado en un pobre vaso de barro. Que hay un proceso de maduración, de crecimiento y a la vez hay una responsabilidad de los creyentes maduros que ocupan posiciones pastorales, apostólicas, de maestro, porque exactamente eso es lo que está haciendo Pablo. Aquí Pablo, en calidad de apóstol, lo que está haciendo es educando la iglesia, pero no la está confundiendo. No, eso no se hace, sino corrigiendo cómo se hace, cuándo se hace, con quién se hace, por qué se hace. Entonces Pablo le está... ¿Y para qué? Le está dando un entendimiento, claro, para que la iglesia sea efectiva. Sin embargo, el tema de los dones del Espíritu está presente en todo el Nuevo Testamento. Sí. Está presente en lo que es la actividad, la misión de la iglesia. Por ejemplo, el jueves que iniciamos del año pasado, este tema de los dones, leímos como base 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, donde dice, cada quien, eso es una individualidad, cada quien, según el don que ha recibido. O sea, el don que ha recibido. Ahí hay una mención de los dones. Claro. Y dice que a cada quien, en la comunidad de la iglesia, se le imparte un don. No es propiedad o autoría personal de la iglesia, no tiene una procedencia, uno lo recibe. Entonces dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Entonces, ¿para qué son los dones? Los dones son para el servicio de la iglesia, entre ella y para con el mundo. Claro. Ministre a los demás. Mire ahí la dirección que se le da a lo que tiene que ver con los dones en la iglesia. O sea, lo recibe, no lo guarda. No. Lo recibe, no lo rechaza. Lo recibe, funciona en ellos. Ministrelo a los demás. Y entonces ahí declara, como buenos administradores. Wow. Entonces, ¿qué es la iglesia? De la multiforme gracia. Exacto. Porque el don es una gracia. Una medida de gracia. Claro, Por eso usted va a leer en Romanos 12:6 que dice que cada quien el don que ha recibido y dice conforme a la gracia que Dios da. Dice en Romanos capítulo 6, porque los dones son 12, verso 6 de Romanos. De manera que teniendo diferentes dones, eso es a la iglesia, ajá, según la gracia que nos es ahí dada, está. porque es un don de gracia, exacto, no nos cuesta nada, pero tampoco es nuestro, es del Espíritu. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí empieza a hacer aplicaciones, claro. Pero ¿qué está diciendo? Ahí hay una consonancia con lo que plantea Pedro. Entonces, ¿qué hay ahí? Una coherencia bíblica. Y eso nos afirma a nosotros que ese era un tema vigente en la iglesia del primer tiempo, sí, pero que tiene continuidad en la iglesia de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está explicando aquí?
que debe haber una buena gerencia de los dones. Los dones vienen del Espíritu, Sí. vienen de Dios, Sí. y los da la iglesia con un propósito. Sí. Entonces la iglesia tiene que asumir la responsabilidad de conocer cuál es el propósito de Dios con sus dones en la iglesia. Y si hay buena administración que está siendo enseñada en la Biblia y señalada, es porque puede haber una mala administración. Y es lo que en parte estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. De Corintios, sobre Y eso todo. es importante entenderlo. Quizás hoy algunos usan el argumento de que entre nosotros hay algunas malas administraciones de los dones, Sí. pero eso es cierto. Sin Pero embargo, siempre lo ha habido. eso no indica una prohibición, anulación. Eso lo que indica es una necesidad de que haya responsabilidad en el liderazgo, Lo que pasa de es que educar la iglesia. es más fácil cancelarlo, anularlo, como quien dice, echarlo de la congregación, el ejercicio de ese don, que fajarse a trabajar con los hermanos para formarle en el buen uso del don que el Espíritu le ha dado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, Pastor Piñeiro? Responsablemente, en calidad de quienes sirven en el pastorado, Amén. estamos Amén. brindando educación, conocimiento, Amén. equipamiento Amén. a la iglesia del Amén. Señor. Porque Amén. hoy en día la iglesia tiene que reactivarse en lo que es el funcionamiento de los dones. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Así es. Los dones tienen una razón de ser. Hay necesidades en la iglesia y en el mundo que son respondidas, contestadas a través de los dones. Así O sea, es. los dones son respuestas a necesidades que nosotros vamos a mirar, vamos a experimentar. Los dones también glorifican al Señor porque no son nuestros. Amén. Amén. Los dones potencializan la iglesia en lo que tiene que ver con su asignación de llevar el evangelio. Los dones también certifican el mensaje, Amén. porque dice que el Señor confirmaba con señales y prodigios. Y prodigios. Entonces, qué bonito que la iglesia en Corinto tuvo la tutoría, la enseñanza, la supervisión del apóstol Pablo. La corrección. A y mire, tiempo. Y mire de manera tan magistral como Pablo entra y dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, sí, exacto. Entonces sigue explicando y ubica la operación de Dios en la manifestación como Padre, como Hijo y Señor y como Espíritu Santo. Y Amén. presenta que Dios, siendo uno, opera de manera diversa sin haber rivalidad y conflicto en sí mismo. Así es. Entonces le da un modelo con esto a la iglesia que siendo un cuerpo no debe tener rivalidad por la diversidad de operaciones. Así es. Mire cómo Pablo ubica a Dios como un modelo y referente que es uno. De unidad perfecta. Opera de manera diversa, pero no tiene rivalidad, ni conflicto, ni división en sí mismo. No. Entonces dice, ustedes son un cuerpo y tienen diversidad de operaciones según los dones, pero dice quién lo imparte, el Espíritu Santo. Uno. El Espíritu Santo. Esa persona de la Trinidad. ¿Verdad? Esa persona divina de la Trinidad tiene esa asignación dentro de la armonía perfecta que hay en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como tú bien dices, es una lección para la iglesia del Señor y para que nos amemos y nos respetemos. Independientemente de la acción de una y otra, somos un cuerpo. Y nadie es más que nada. Por eso Pablo hablaba de los miembros del cuerpo y decía, podrá decirle el dedo a la cabeza, no te necesito. No. Todos somos necesarios, todos somos importantes y todos somos igualmente diseñados para servirnos el uno al otro en el nombre del Señor. La colectividad de la iglesia debe gobernar la individualidad y hay que saber ubicar. Hay una colectividad y hay una individualidad. ¿A qué nos referimos con individualidad?
La Biblia dice, donde leímos o dijimos o declaramos en Primera de Pedro 4:10, cada quien. Eso es individualidad. Claro. La Biblia dice en Romanos 12:6, a cada uno. Eso es individualidad. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, según la actividad propia de cada uno. Eso es individualidad. Pero cada vez que plantea esa individualidad, lo que está hablando es de asignación. O sea, de que hay una tarea que Dios le ha colocado a cada uno. Pero siempre, siempre está ubicada dentro del cuerpo. O sea, dentro del cuerpo. Hay una individualidad en asignaciones, pero hay una colectividad en propósito. Hay un propósito común que nos une a nosotros, que nos teje, que nos complementa. Así es. Por eso es que cuando usted mira el cuadro de la iglesia en Corinto, que cayó en un error, pero gracias a Dios fue trabajada, nosotros podemos mirar parte de la iglesia de hoy. Hoy también hay competencia, pastor. Hoy también hay rivalidades. Hay rivalidades. Porque si usted... Y hay complejos de superioridad. Si usted es un pastor que tiene una gracia y a través de esa gracia y esos dones que Dios le ha dado, tiene una congregación de 1000 miembros, yo que tengo una de 100 miembros, en vez de gozarme con la manera en que usted opera en la gracia, yo empiezo a criticarlo porque usted no opera igual que yo. ¿Usted entiende? Sí, claro, sí. Si raya con las Sagradas Escrituras, debemos orar y si tenemos la oportunidad, exhortar al hermano. Pero por el hecho de un tema de gusto, de criterio, de que a usted no le parece, de que yo predico, pero yo fluyo en ciencia, en la palabra, y edifico la iglesia a través de la palabra de gracia que Dios me da. Aquel no es tan diestro como yo en la palabra, quizás no tiene esos dones que yo tengo, pero funciona en el don de sanidad. Entonces yo empiezo a criticar a aquel. Digo, no, porque la iglesia lo que necesita es la palabra. Pero aquel empieza a criticarme a mí. No, porque no es palabra, es poder. No, ambos son poder. Porque ambos son expresiones del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es poder. ¿Usted entiende? Entonces, creamos una disensión en el pueblo y ya tenemos grupismos donde uno dice, no, a mí me gusta Pedro Piñero. No, a mí me gusta Robert Toribio. No, a mí me gusta aquel. Y nosotros alimentamos nuestro ego con eso y tenemos públicos. Y qué peligro, ¿verdad? ¡Wow! Qué peligro, qué peligro. Y qué fácil caemos en esa mediocridad espiritual. ¿Y qué mensaje le damos al mundo? ¿Y qué mensaje le damos al mundo comparándonos con tamaños? Pero ¿cómo es posible? Pero y es verdad. Sin darnos cuenta, quizás, sin reflexionarlo, caemos en esos prejuicios carnales, diabólicos, que solamente traen gloria a Satanás para que la iglesia se mantenga fraccionada y no haya el amor vinculante. Ese amor vinculante que respeta, que honra a aquel, aunque haya crecido más, aunque haya tenido un mayor nivel de bendiciones, quizá por el trabajo, por la revelación, por la buena administración, qué sé yo. Pero todo viene de Dios, no es del hombre. El hombre solamente es un débil instrumento que necesita de vida o muerte la asistencia del Espíritu Santo y de ahí los dones. Y eso también, pastor, hace referencia a una iglesia inmadura. En el fondo. Porque Pablo, exactamente a esta iglesia en los Corintios, le llamó muchachada, que expresaban carnalidades. Ese grupismo. Y se lo dijo, no sois carnales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Eso era lo más santurrón. No, y ese se vería bien. De que, no, pero ese grupo estaba bien porque decía que era de Cristo. Pero oiga un peligro, pastor. Sí. Que hay gente que en nombre de Cristo no se someten a nadie. A nadie. Entonces, yo soy de Cristo. O sea, yo no tengo que ver con el pastor Piñeiro. Yo no me someto a nadie. No aceptan pastorado. No aceptan, no. Mi pastor es Cristo. Esos son a veces los más peligrosos.
Sí, porque no, eso representa el mayor peligro. Sí, porque dice uno, no, pero esos también porque son de No, Cristo. esa gente son un reino especial, exclusivo. Eso tratan personalmente con Cristo. Son los rebeldes. Son los rebeldes. No se someten a hombres. Son los más difíciles, más Sí, carnales, sí. más carnales, porque subestiman a los demás. Entonces, ese sectarismo, pastor, es una carnalidad. Ay, O sea, sí. esos hermanos, sean los que ministran los dones o los que son ministrados por los dones, si tienen esta conducta, la Biblia nos enseña que son niños. O sea, no han madurado. No han madurado. Son niños jugando con asuntos de adultos. Wow. Niños coqueteando con el poder de Dios. Travesurando con lo que tiene que ver con los dones del Espíritu. Wow. Entonces, eso es un peligro, una iglesia haciendo travesuras Wow. con los dones del Espíritu. Con algo tan santo como los dones del Espíritu Santo. Es como un niño con un arma de fuego, pastor. Wow. Que en Navidad diga, están tirando fuego artificial y al no tener conocimiento dice, pero mi papá tiene una pistola que tira fuego artificial. Y sale de la habitación corriendo por la sala. Estamos en Navidad. Imagínense, disparando con la pistola, pero Así imagínense su ignorancia de niño. Lo lleva a cometer eso y hasta mata a una persona. Como de hecho ha pasado. Exactamente, pero ¿de dónde viene eso? De un muchacho jugando con cosas que tienen poder. Así es. Entonces así vemos a veces niños predicando, niños pastoreando, niños ministrando espirituales. asuntos. ¿Lo vamos a descalificar? No, pero hay que educarlos. Hay que corregirlos. En tanto se dejen. Gran verdad. Bueno, mire, pastor, vamos a sellar, porque esta parte, recuerda que la tratamos, dice el verso 8 de 1 Corintios 12. Es que uno disfruta la palabra y uno disfruta el saber que está enseñando, que está apoyando, que está inspirando, y que lo que uno quiere desde esta plataforma es que caminemos en armonía, que descubramos que los dones espirituales no deben dividir nunca, sino todo lo contrario, recibirnos unos a otros, respetarnos unos a otros en el ejercicio del don que tenga. Sí. Y creo que con eso que hemos estado hablando, lo que estamos es despertando a esa verdad. Porque qué tristeza para el Espíritu Santo, si cabe la palabra tristeza, que habiendo traído Él algo del cielo a la tierra, para equipar la iglesia en la tierra, para ser portadores de la revelación del Dios y Padre, entonces eso lo que cause sea problema, división, pleito, maltrato, acusaciones, juicio, desprecio y cuantas cosas terribles de la carne. Yo digo, qué tristeza le causamos al Espíritu Santo, que vino con toda la intención de Dios a equiparnos con lo de Dios y nosotros lo carnalizamos. Tremendo. Pastor. Wow. Esas instrucciones que a continuación da el apóstol Pablo, pastor, en el verso 8 que usted menciona, Pablo introduce la lista con dos dones. Y le da el primer lugar. Y qué cosa que esos son dos dones de tanta necesidad, pero que a veces escasea tanto el uso o el buen uso, porque cabe destacar, pastor, que nosotros como iglesia tenemos una mayor preferencia y resaltamos más los dones que hacen más sonido, milagros, sanidad, que tienen su necesidad. Su lugar, o sea, tienen su momento. Su lugar. Pero entonces hasta en los dones hacemos nosotros competencia. Pero es una cosa increíble, pero es verdad que somos... No, pero una ignorancia grande. O sea, esas condiciones humanas y mundanas corrompen la esencia, la dignidad de lo que tiene que ver con esto sagrado y divino. Entonces, él ubica del Espíritu los Santo. dones que tienen que ver con palabra, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, palabra de ciencia. La primera es Sofía y la segunda es Gnosis en el griego. Entonces, cuando uno mira las palabras de ciencia,
tienen que ver con esa capacidad que viene del Espíritu de Dios de incurrir en la revelación de las Sagradas Escrituras. Son personas que no necesariamente por un proceso teológico y académico adquieren conocimiento sin descartar esos procesos, porque Dios estableció maestros y usan diferentes mecanismos para impartir el conocimiento. Y hasta había escuela de profetas. Exactamente. Ojo, no estamos descartando, porque no estamos aquí sembrando rivalidades entre los asuntos de Dios. Pero hay personas que tienen un don. Tienen un don de incurrir en la revelación, de explicar doctrinas. O sea, y sabiduría. De compartir los conocimientos. Y una sabiduría, pastor, para descifrar situaciones que no se le ve salida. Para resolver casos de hermanos en la congregación que trancan el juego. Por ejemplo, Pablo hablaba a los filipenses, le decía a Epafrodito que se ocupara mucho de Evodia y Síntique. Eran dos mujeres de Dios de los filipenses. Yo hablé en estos días de eso. Y eran mujeres que Pablo decía que trabajaron conmigo, que combatieron conmigo en el Evangelio. Pero tenían rivalidad, tenían problemas. ¿Qué se necesitaba ahí? Un hombre de Dios o una mujer de Dios revestido de la sabiduría de Dios y del conocimiento para poner en orden y en paz y en armonía a esas dos columnas de la iglesia que estaban divididas. Entonces Dios tiene gente en la iglesia, y ahí es donde vamos a caer, que tienen una sabiduría del cielo, que no necesariamente de seminario, aunque no lo excluye, pero sobre todo del cielo, para dar en el clavo con situaciones. Yo le contaba a mi hermano Robert de Mililo. Sí. Y le contaba, creo que alguna vez hablé de esto, ya yo he hablado de todo en estos años, pero Mililo era analfabeto, nunca había leído ni la A ni nada, no sabía nada de letra, era un campesino, pero ese hombre se convirtió y fue lleno del Espíritu Santo, y él comenzó a enseñar. Mililo, llegaba a la iglesia hace años, ya él partió con el Señor, y él se paraba en el púlpito y llamaba a alguien, venga acá, léame en tal sitio, y ahora léame en tal sitio. Pastor, y comenzaba a fluir en la palabra de sabiduría, en la palabra de revelación del Espíritu. Entonces es un don, es una capacidad sobrenatural que te da el Espíritu para discernir la Escritura, ¿verdad? Y para resolver enigmas, resolver situaciones. Dice, wow, pero si no hubiera sido por el hermano tal o la hermana tal, ¿quién sabe lo que iba a pasar? ¿Nos íbamos a dividir? ¿Se iba a caer la congregación? No, pero el Espíritu Santo tiene hombres y mujeres que le ha dotado, es una dotación, le ha capacitado, le ha ungido con esa palabra de sabiduría. Es una palabra a tiempo para resolver situaciones que reclaman de una asistencia sobrenatural. Y el don de sabiduría y el don de conocimiento. Y el conocimiento va directo a discernir la palabra. Pero la sabiduría es la práctica, es una unción para resolver situaciones. Llamen a fulano o llamen a fulana que él o ella tienen el don para bregar con esta situación. Y es bueno, pastor. ¿Y eso tiene que estar en la iglesia? Exacto. Es importantísimo también añadir, pastor, que Pablo, yo supongo, no menciona estos dos dones juntos por casualidad. Sí. Porque mire, como dice, porque a este, eso es individualidad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Entonces, la individualiza. Fíjese que Pablo no está diciendo que es lo mismo. No. Pero hay una fusión. Pero hay una íntima relación. Me permito leer un comentario que tengo aquí al pie de ese versículo. Amén. Léalo. Donde dice,
La palabra de ciencia parece ser la capacidad de conversar sobre doctrina, de explicar, de impartir, no el conocimiento en sí mismo, sino la habilidad de expresarlo. Palabra de sabiduría es completamente lo opuesto a palabra de ciencia y se refiere a la práctica o elaboración ética del conocimiento. Es decir, lo asocia. Que la ciencia o el conocimiento es esa capacidad que da el Espíritu de incurrir en la palabra de Dios, en la doctrina, en los principios, en las enseñanzas de las palabras y explicarla. O sea, son personas que tienen una capacidad que usted sé que lo ha visto, que le agarran un versículo, que usted lo ha leído 1500 veces, que quizá lo ha escuchado en prédica, pero son personas que le agarran ese versículo y les traen la luz, el sentido de lo que eso está diciendo. La esencia. Ahora, la palabra de sabiduría son los que agarran lo que el conocimiento explica y lo llevan a la práctica. Por eso la palabra de sabiduría entra mucho en el consejo, porque en el púlpito se da el conocimiento, pero a veces debajo del púlpito, fuera del púlpito, la gente no sabe cómo aplicar ese conocimiento a su situación. Cómo manejarse. Y ahí entra el sabio. Mira, me está pasando esto y esto. Ahí viene dirección, viene consejo. O sea, el sabio es un buen administrador por eso, porque sabe cómo aplicar. Usted no ve cómo José, con ciencia, explicó el enigma del sueño, pero con sabiduría aplicó el sueño. Y le dijo, tú eres ese rey. ¿Usted entiende? O sea, con ciencia, ahí está el ejemplo, con ciencia, él descifró, él explicó lo que el sueño estaba diciendo. Eso es ciencia. Ahora, con sabiduría lo aplicó por 7 años. Él dijo, no, lo que hay que hacer es esto, aquello, ponga esto en tal lugar, ponga esto. Entonces ahí él aplicó el conocimiento en la vida. Sí. Entonces, eso es sabiduría. Y decíamos, pastor, que esto es muy necesario en el estudio pasado, en la enseñanza pasada, que esto es muy necesario en el pastor, en el liderazgo. O sea, el don de ciencia es necesario en el púlpito, en los que predican, en los que enseñan. Que prediquen correctamente la palabra de Dios, que no confundan. Debemos procurar estos dones y de alguna manera estos dones tendrán armonía con los seminarios, tendrán armonía con los procesos teológicos, porque entonces usted no puede venir a distorsionar la doctrina y la palabra en honor a un don de ciencia. Como hay personas que vienen. ¿Y qué decir, pastor, del don de ciencia que hoy, yo no sé si esto se está mezclando con el don de profecía y el don de esas cosas, que mayormente se le llama don de ciencia al que dice los números de la cédula, los nombres, los apellidos, y que dice, tú tienes en el bolsillo una llave. Que claro, yo creo que en algún momento esto pudiera servir de señal, pero en algún momento sirve de espectáculo. Espectáculo y además otra cosa, pastor. La palabra de Dios es nuestro referente ministerial. Entonces yo no puedo hacer cosas que por ningún lado en la Escritura yo tengo referencia, tengo experiencia. Porque yo he oído cosas desde el púlpito. Aquí hay una señora que se llama fulana de tal y el Señor te dice, ¿y qué? ¿Qué suma tener que llamar a una persona por su nombre que no sea darle gloria al hombre que está mencionando el nombre? Por ejemplo, aquí hay una señora que se llama María. No va a haber una María ahí. Que a veces ha pasado que vienen como 3. 3 Marías. No, eso no es. Pero no mire, es pastor, así. Yo le quiero dar un testimonio breve. Una vez a mí me tocó predicar. Quedan 2 minutos. Sí, en uno de los famosos congresos que ponían varios predicadores. Y eso se ha ido. Claro, yo creo en seminarios y asuntos de conferencias, pero había una moda de congreso que a veces iba más en la competencia entre los predicadores. Y antes de mí predicó alguien, un conocido, y dijo, Dios me muestra que aquí hay una mujer que tiene una deuda
que tiene una deuda. La mujer sale llorando y dice, sí, soy yo. Claro, ahí había a lo mejor más gente con deuda, pero que hay una mujer con una deuda aquí que le está oprimiendo y eso. Y la mujer salió llorando. Nada, gloria a Dios, aleluya, míralo ahí, Dios habla, Dios revela. Yo estoy ahí sentado y digo, pero ven acá, está bien, danzamos en el espíritu, nos hemos gozado con que Dios le reveló al predicador que había una mujer con una deuda y la mujer pasó llorando. Dios está contigo, mujer. Pero yo sentado dije, pero ¿y la deuda qué vamos a hacer? Cuando me dieron la oportunidad, con respeto, yo dije, honro la vida de mi hermano que me antecedió en la prédica y lo que vimos y consideramos que Dios le usó. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Si Dios reveló que esta mujer tiene una deuda, aquí estamos la iglesia del Señor y los hermanos, con el permiso de los organizadores. Pero ¿qué resuelve ella de la deuda? ¿Qué vamos a hacer? Con Dios decirle que tiene una deuda. Vamos a dar una ofrenda para la deuda. Y yo dije, yo pongo lo primero. Hermano, y sumamos una cantidad de dinero y se lo dimos a la hermana. Y esa hermana se fue. Y ahí ella testificaba después de la actividad de cómo Dios le resolvió. Pero con solo decirle que la hermana tiene una deuda que Dios está revelando, se paga la deuda. Es una cosa increíble. ¿Usted me entiende, pastor? O sea, que a veces hay cosas como que uno dice, óyeme. Pero... No, es que exageramos el don. Sí. Y el don no es para exagerarlo, es para que fluya tal como fue dado y para lo que fue dado. Por eso yo te hablaba que en ese don de sabiduría, independiente de la explicación que da el autor, es una capacidad, porque tiene aplicaciones, ¿verdad? Sí, sí. Es una capacidad para resolver situaciones entre personas que tienen problemas, para aclarar situaciones, para aclarar las escrituras, de manera que el que tiene el don de sabiduría es un referente en la iglesia local para cuando se presenta una situación difícil, llamen al hermano fulano de tal. ¿Por qué? Porque ha demostrado que tiene la sabiduría, la revelación y el equilibrio para poner orden, claridad y manejar de una manera sabia situaciones difíciles. Así es. Y los hay en la iglesia, hay que descubrirlos y hay que usarlos. Exactamente. Este es un tema apasionante. Yo creo que los dones son muy ignorados, pastor. Sí. Por algo lo dice ahí, que no ignoren. Usted se da cuenta, porque el Espíritu sabía que lo íbamos a poner aparte. Yo creo que Dios nos ha hablado este día y nos va a seguir hablando en lo adelante, porque todos los dones son del Espíritu Santo. No hay un don más grande que otro. Todos los dones cumplen propósito del cielo, todos, sin excepción. Sí. Y nos van a bendecir. Y nuestra iglesia van a ser bendecidas las personas que oigan esta palabra. Gracias, Padre, Amén, por estar juntos y en armonía con una palabra que bendice, que despierta, que desafía. Gracias, Jesús. A que cada uno de tus hijos procure los dones espirituales. Dice que lo procuremos, quiere decir que lo hablemos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame. Gracias. Espíritu Santo, revélame, ayúdame a identificar el don o los dones que tú me has dado. Pastores, oren al Espíritu Santo para que les revele, porque hay dones muy especiales para los pastores. Señor, gracias por esta palabra y lo que vamos a aprender de 1 Corintios 12, lo que vamos a aprender de Romanos 12 y de otras escrituras que tienen elementos que tienen que ver con los dones espirituales. Señor, te doy gracias porque es un aprendizaje necesario para bendición del pueblo de Dios y de la nación. Te doy gracias y bendigo, oh Dios, tu santo nombre. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por los dones. Todos son para hoy. Hoy es como ayer, como el primer día cuando fueron revelados. Hoy es igual. Gracias, Jesús.
digamos, o podemos decir, más urgentemente necesarios. Gracias por los dones. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo es estar aquí. Gloria y qué bueno es estar con Robert. Ya estará Cueva. Yo espero que no le caiga atrás a usted con los viajes. Le tocó abrir el año. Son dos pastores muy amados, muy queridos. Y aquí estaremos en los próximos días. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde y que tengan un día victorioso en el Señor. Amén. Amén.